Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Vean, ahora no tengo un cero aquí, tengo una función que no es la función idénticamente cero. Entonces, lineales no homogéneas de orden superior a 2 con coeficientes constantes. Bueno, también vale para ecuaciones de orden 2. Ajá. ¿Cómo vamos a resolver estas ecuaciones? Bueno, lo primero que hay que hacer para resolver estas ecuaciones es resolver la ecuación diferencial homogénea asociada, que sería O, que sería esta. Primero se resuelve la homogénea asociada. Y ya sabemos cómo se hace eso, ¿no? Entonces, nada más que ahora a la solución de la homogénea asociada le voy a llamar función complementaria. La solución general de la ecuación homogénea asociada bueno, entonces la solución general de la homogénea asociada, vamos a ponerles aquí números, que esta sea la ecuación 1 alfa, bueno, nada más alfa. Y esta la ecuación beta. Entonces la solución general de la homogénea asociada, que es la ecuación beta, se llama ahora función característica o solución, digo, complementaria o función complementaria o solución complementaria. Ajá. Y le vamos a llamar YC por complementaria. ¿Y qué es? Bueno, pues es el conjunto de todas las combinaciones lineales de las funciones del conjunto fundamental de soluciones. Ajá. Donde Y1, Y2, etcétera, hasta Yn, forman el conjunto fundamental de soluciones, el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación beta, o sea, de la homogénea. Y eso ya lo sabemos encontrar, entonces ya sabemos resolver la homogénea asociada a ecuación beta. Y luego, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar ya la solución general, pero de la no homogénea, que es la que me interesa ahora? Bueno, pues vamos a encontrar una solución particular, luego encontramos una solución particular de la ecuación alfa. Una solución particular de la ecuación alfa. Luego encontramos una solución particular de la ecuación alfa. ¿Qué quiere decir que sea una solución particular? Pues que ya no tiene constantes arbitrarias, así como esta. Aquí todas estas en la solución complementaria, todas las C1, C2, etcétera, hasta Cn, son constantes arbitrarias. Ajá. Bueno, una solución particular ya no tiene constantes arbitrarias. Ajá. Si tiene constantes, son constantes bien determinadas. Por ejemplo, una 5e a la x, por ejemplo. Esta ya no es una constante arbitraria, es el 5. Ajá. Bueno, entonces luego encontramos una solución particular de la ecuación alfa, yp. Y la solución general, de la ecuación no homogénea alfa es la suma de la función complementaria y la solución particular. Entonces, nuestra tarea ahora va a ser encontrar la solución particular porque ya sabemos encontrar la solución complementaria. Entonces, nos falta esta. A eso nos vamos a dedicar.
Bueno, pues para eso vamos a ver dos métodos. Ajá. Para encontrar esta YP, vamos a ver el método de los coeficientes indeterminados. Método de los coeficientes indeterminados. El método de los coeficientes indeterminados y el método de la variación de los parámetros. Y para el que se ponga más listo, pues tal vez podamos ver el de método de la conjetura razonable. Método de la conjetura razonable. Luego me acuerdan cómo se llama este. Porque luego se me olvida la palabra conjetura. Bueno, ahí está. Listo. Vamos a empezar con el método de los coeficientes indeterminados. Conste que estos son, los que vamos a ver. Este, pues ya solamente sí. Es que pues fácilmente sale de aquí. Pero necesita un poco de práctica. Entonces vamos a ver el método de los coeficientes indeterminados. Método de los coeficientes indeterminados. Sí, ya tengo aquí la palabra. Pero para eso, para este método, primero vamos a ver algo de operadores diferenciales. Ajá. Vamos a ver algo de operadores diferenciales. Bueno, para ver operadores diferenciales vamos a suponer que D es un operador que lo que hace es que cuando se aplica a una función, la deriva. Ese es el efecto que produce ese operador diferencial. Entonces, vean, un operador diferencial es algo así como una máquina, ¿no? Si ustedes le echan una función, bueno, el operador diferencial D, si ustedes echan una función por aquí, sale derivada. Esa función sale derivada. Ese es el efecto que ocasiona el operador D. Ajá. Bueno, entonces ya, pues con esa definición, ¿quién nos impide definir el operador D cuadrada? ¿Qué hace el operador D al cuadrado? Pues deriva dos veces una función. Ajá. Y ya picados, pues definimos D al cubo. ¿Y qué hace D al cubo? Pues deriva tres veces a la función. Ajá. Eso hacen los operadores. Así me puedo seguir, ¿no? Puedo definir incluso el operador D a la n, que el efecto que haría sobre la función, pues sería derivarla n veces. Ajá. Eso haría los operadores potencias de D. Ajá. Si este fuera el operador de n, entonces ustedes echan una función al operador de n y sale derivado n veces. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes aplican el operador d al cuadrado a la función seno de x, ¿qué saldrá? Bueno, pues la derivan una vez. La derivada del seno es coseno. Pero para lograr la segunda derivada, pues tienen que
volver a derivar, ¿no? La segunda derivada de seno de x, pues es la primera derivada de la primera derivada. Pero la primera derivada ya la calculamos. Era coseno de x. Entonces, si vuelven a derivar, pues da menos seno de x. Entonces, cuando aplican d al cuadrado a seno de x, lo que sale es menos seno de x. Ajá. Bueno, pues entonces vamos a generalizar este concepto. Ya definí hasta d a la n incluso, pero podríamos definir todavía más un operador diferencial a como el operador a sub n d a la n más a sub n menos 1 d a la n menos 1 más así sucesivamente más a1d más a0. Ajá. Podríamos definir el operador diferencial de orden n a así. Ajá. Donde estas podrían ser incluso funciones de x, pero bueno, en el curso nada más nos vamos a restringir a que estas son constantes, pero así yo podría definir un operador diferencial. ¿Y cuál sería el efecto que ocasionaría sobre una función? Es decir, si yo aplico a una función, ¿cuál sería el efecto que conseguiríamos? Ah, bueno, pues vamos a ver. Vamos a definirlo así. Vamos a decir que si aplico este operador diferencial a una función x que tenga derivadas hasta de orden n inclusive, pues entonces el efecto que ocasionaría sería este. A sub n, como si aplicaran d a la n a f de x. Entonces ahí me da la enésima derivada, ¿no? Me queda enésima derivada de f con respecto a x. Luego más a subíndice n-1 por la n-1ª derivada de f con respecto a x. Y así, a1 d, ya sabemos que d lo que hace es derivar una vez a la función. Más, y el a0 pues nada más multiplicaría la función. Entonces vamos a definir que el operador diferencial a que está aquí, cuando se aplica una función, el efecto que ocasiona es este. Ajá. Ya no lo represento acá en la máquina porque le podría hacer lo mismo, ¿no? Poner aquí la salida. O sea que si ahora esta máquina es el operador A, donde A es todo esto que está acá, que ya no cabe ahí, por eso nada más le pongo A. Bueno, y además ni parece A, pero es una A. Y ustedes meten una función, ¿qué es lo que sale? Pues ahora sale todo esto. Ajá, todo eso sale. Vean, hasta ni se ve, porque ya no alcanza, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí se ve, miren. ¿Ya vieron? Bueno, eso es lo que hace, lo que hacen los operadores diferenciales de orden n. Fíjense que lo primero para lo que los podríamos usar a los operadores diferenciales es, hagan de cuenta de que tengo aquí una ecuación diferencial de orden 3, por ejemplo, que sea esta, 2 tercera derivada de y menos 4 por la segunda derivada de y más 5 por y prima menos 6y igual a coseno de x, por ejemplo. Ya esta es una no homogénea, porque ya no está igualada a 0. ¿Cómo le podríamos? Ah, pues podríamos representarla así, miren, podríamos poner 2 por d al cubo menos 4 por d al cuadrado
más 5 por D menos 6 aplicado a Y igual a coseno de X. Y esto sería un operador diferencial. Digamos que A, ¿no? Te digo, bueno, esta ecuación diferencial yo la puedo escribir así, como A aplicado a la función Y de X, igual a coseno de X. Donde A diría, pues A es todo esto. Es el operador diferencial que está aquí. Y entonces puedo abreviar la escritura de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, una primera aplicación de los operadores diferenciales es para abreviar la notación de las ecuaciones diferenciales. Pero bueno, esa es su aplicación más sencilla. Vamos a ver para lo que nos interesan. Bueno, pues entonces, ya que empezamos definiendo operadores diferenciales, vamos a hablar más sobre operadores diferenciales. Al final de cuentas va a resultar que hay toda una álgebra de los operadores diferenciales. Entonces, pues vamos a definir primero la igualdad de operadores diferenciales. Vamos a decir que dos operadores diferenciales A y B son iguales si y solo si producen el mismo resultado cuando cada uno de ellos actúa sobre una función Y cualquiera. Esto es, A igual a B, o sea, el operador A es igual al operador B, si y solo si, vean, A aplicado a Y es lo mismo que B aplicado a Y para todas las funciones Y que tengan las derivadas necesarias. Esa va a ser la definición de igualdad de operadores diferenciales. Bueno, entonces lo primero que vamos a definir, la primera operación que vamos a definir es la suma de operadores diferenciales. La suma de dos operadores diferenciales, vean, aquí tengo el operador A definido como A sub n por D a la n más A sub n menos 1 por D a la n menos 1 y así hasta A1 por D más A0. Y B sería B sub n D a la n más B sub n menos 1 D a la n menos 1 y así hasta B1D más B0. Este sería un operador diferencial de orden n y también B un operador diferencial de orden n. Entonces, cuando lo sumo, se define la suma A más B. Como vean, se suman aquí A sub n más B sub n, que son los coeficientes de las mismas potencias de D. La potencia enésima de D. Y luego acá, el coeficiente de la potencia D a la n menos 1 de A más B sería la suma de las respectivas coeficientes. Coeficiente de la potencia n-1 de D es A sub n-1. Aquí está. Acá la potencia, el coeficiente de la potencia n-1 décima de D, pues es B n-1. Entonces simplemente suman los coeficientes de las mismas potencias de D y así es como está definida la suma de operadores diferenciales. Y bueno, pues aquí podríamos definir también la resta y acá se restarían los respectivos coeficientes de las mismas potencias de D. Ajá. Podríamos hacer eso. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongan que tengo aquí el operador diferencial A igual a 2D al cubo menos 3D al cuadrado más 5D menos 1. Y el operador diferencial B igual a 4D al cubo menos 5D al cuadrado más 2D. Hasta ahí. Son dos operadores diferenciales del mismo orden. La suma, el operador diferencial suma, sería, pues simplemente sumo los coeficientes de las mismas potencias de D. 2 más 4, 6. Quedaría 6D al cubo. Los coeficientes de D al cuadrado, aquí es menos 3D al cuadrado, acá es menos 5. Hago la suma algebraica, me da menos 8D al cuadrado. Luego sumo las potencias de D. Aquí digo las potencias, los coeficientes, 5 más 2, 7. Luego sumo los términos independientes. Menos 1, acá no tiene, entonces menos 1 más 0. Debo de suponer que aquí tengo un 0.
Y entonces me queda menos 1. Así la suma de los operadores diferenciales A y B me quedaría este operador diferencial. Ajá. Bueno, ahora vamos a sumar los operadores diferenciales C y D dados por estas expresiones. Entonces, el operador diferencial C más D sería, vean, 4D a la quinta, pues D no tiene, no, perdón, espérenme, que no se llame así porque voy a confundir con el operador diferencial, que se llame E. Entonces, la suma de C y E sería, la potencia quinta no tiene su correspondiente acá, entonces yo puedo suponer que E es 0 por D a la quinta. Entonces me quedaría 4 por D a la quinta. Y luego ya sumo las coeficientes de las potencias cúbicas. Entonces sería menos 5 más 2. Me queda menos 3 D al cubo. Aquí no tiene potencia cuadrática, acá sí, más 2D cuadrada. Luego menos 7D más 5D. Me da menos 2D. Términos independientes, 1 menos 3. Y aquí abajo tendríamos la suma de los operadores diferenciales C y E. No importa que C sea un operador diferencial de orden 5 y E sea un operador diferencial de orden 3. Ahí está la suma de todos modos definida. Bueno, ahora vamos a definir la multiplicación o producto de operadores diferenciales. El producto A por B de dos operadores diferenciales A y B está definido como el operador que produce el mismo resultado que se obtendría usando el operador B seguido del operador A. Así, vean, este es ya el operador producto AB por Y. ¿Qué es lo que hace el operador AB por Y? Pues primero tenemos que aplicar el operador B a la función. Y luego, ya que tenemos el resultado, aplicamos el operador A. Entonces, el operador producto es el operador que produce el mismo resultado que se obtiene cuando primero aplicamos el operador B seguido del operador A. Ajá. Entonces, bueno, aquí ya el producto de dos operadores diferenciales siempre existe y es un operador diferencial. Ahora vamos a hacer una notita, vean. Vamos a hacer un ejemplo y de ahí vamos a sacar una conclusión general. Que no está bien, pero es cierto. No está bien porque de un ejemplo voy a sacar algo general. Supongan que el operador A sea el operador D más 1. Y el operador B sea el operador 3D más 2, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría el operador AB? Bueno, pues vamos a seguir la receta. Primero vamos a aplicar el operador B. Así, voy a obtener B. Ajá. Se lo voy a aplicar a una función. Entonces sería, el operador B es 3D más 2 aplicado a Y. ¿Esto qué produce? ¿Qué es lo que produce? Pues produce 3 por la primera derivada de Y con respecto a X. Más 2. Así dijimos que actuaban los operadores diferenciales, ¿no es cierto? Entonces ya está. Esto produjo. Vean que esto yo lo puedo ver como otra función. Vamos a verlo como una función que les gusta, Z. Y luego voy a aplicar el operador A. A BY, que sería esto. Y que le llame Z. Ahora le voy a aplicar A. Bueno, eso lo voy a hacer en la página que sigue. Esto ya está en la página anterior, ¿eh? Ahora voy a aplicar el operador A, pero se lo voy a aplicar a Z, que es como aplicarlo a BY. ¿Están de acuerdo? Bueno, tal vez no estén de acuerdo que esta no parece Z. Ya. Ahora el operador A, vean aquí está el operador A, es el operador D más 1 aplicado a Z. ¿Qué hace esto? Pues deriva a Z y luego el 1 nada más la multiplica y obtenemos eso. Pero
¿qué era z? Entonces voy a sustituir z. Z era todo esto. Entonces tengo que derivar eso. Y luego más z. Ah, ya no cabe ahí. Bueno, acá abajo. Así. Y esto, pues, la derivada, acuérdense que la derivada es una suma y la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de 3 por dy en dx, el 3 se puede sacar porque es una constante. Y luego voy a tener derivada de la derivada. Entonces, la segunda derivada. Luego, la derivada de esta función, el 2 sale, me queda 2 por la derivada de y con respecto a x. Ya terminé ahí, ahora más 3, la derivada de y. Más 2y. Ahí está. Ahora hago la suma de los términos semejantes. Voy a tener, este término me queda igual. Acá 3 y 2, 5 por la derivada de y. Bueno, este se coló. Ya están estos dos, más 2y. Que se podría representar como, en términos de notación de operadores diferenciales, se podría representar como 3d cuadrada más 5d más 2, ¿no? Así se podría representar. Entonces, ¿quién sería el operador AB? Que era lo que yo quería saber. Pues ya vimos cuál es el efecto que produce aplicar primero el operador B seguido del operador A. El resultado fue este. Ah, entonces el operador AB debe ser eso mismo. AB debe ser esto. Ajá. Porque este produciría el mismo resultado que produjo el operador B seguido del operador A. ¿No? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Pero ahora vean. Ahora vean qué pasaría si yo multiplicara directamente. En lugar de hacer todo el rollo que hice, diría, bueno, sí, muy bien, está bien la definición. Pero ¿qué pasaría si multiplico A por B directo como si fueran literales? Como si D no fuera el operador que deriva, sino que fueran las literales que ustedes aprendieron ya desde álgebra. Creo que desde la secundaria, ¿no? Sí, a mí me enseñaron en la secundaria. Si los multiplicara así, haciendo caso omiso de que son operadores diferenciales, diría, a ver, 3D por D, ¿no? Me daría 3D al cuadrado. Y luego multiplicaría 1 por 3D y lo sumaría con 2D. 3D más 2D. Me daría 5D. Y luego términos semejantes. 1 por 2, 2. Y vean qué me salió. Lo mismo que si aplico la definición, ¿no es cierto? Claro, este es un ejemplo, dirían ustedes, a lo mejor hay otro caso, a lo mejor es una chiripa, y habría casos en que ya no se cumple. Pues no, sí podemos multiplicar así. Entonces, pues casi todo el mundo olvida la definición y multiplica directo como si fueran literales, de las que, así como exactamente multiplican como aprendieron en álgebra. Bueno, pues
Ya pasaron las 2 horas. Se acabó esta clase.